Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el webinar científico de ética en investigación en salud. Tener en cuenta que este webinar está patrocinado por USAMEDIC y Primo Language, lo cual vamos a tener 2 sorteos al finalizar la ponencia. Y tener en cuenta también que contamos con la grata presencia del magíster Antero Yacarini Martínez, quien es licenciado en Biología, Microbiología y Parasitología, cuenta con certificado en competencias profesionales en salud, licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Naturales, magíster en Ciencias de la Educación en la mención de Psicopedagogía Cognitiva y maestro en Ciencias con mención en Microbiología, magíster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente de Mártir, doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Trujillo, investigador RENACIT, Grupo MR Nivel 2. También recordarles que estamos transmitiendo desde YouTube, aparte de la transmisión por Zoom, y agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia. Le damos pase a nuestro querido ponente que nos va a proporcionar la información necesaria sobre el webinar científico de hoy. Muchas gracias, doctor Anter. Muy buenas tardes. La pantalla es suya para compartir. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes, chicos. Agradezco la invitación y también felicito la iniciativa de seguir capacitándose, generando estos espacios virtuales, los cuales nos deben acercar, a pesar de las distancias, a pesar de las circunstancias que podamos encontrarnos. Eh, los medios virtuales nos facilitan y la tecnología nos facilita mucho el acercamiento y poder estar actualizándonos permanentemente en temas que nos interese a todos y cada uno de nosotros, que nos atañe en materia de investigación. Y creo yo que esta es una iniciativa muy buena para que ustedes sigan formando, autoformando además. Invitar y motivar a otros estudiantes, a otros grupos de investigación, semilleros de investigación, que les permita ir fortaleciendo sus competencias e investigación dentro del campo de la medicina. Eh, el estudiante de medicina y el egresado de medicina en cualquier ámbito, sobre todo de nuestra universidad o de cualquier otra escuela o universidad, pues debe tener competencias en investigación claramente formadas y sobre todo claramente articuladas con la realidad. Y la realidad exige que en el ámbito de la investigación no solamente se parta de problemáticas reales en salud o en salud pública en general, sino también que vayan de la mano con éticos de personas, estamos hablando de investigación en salud que tiene que ver con personas, con comunidades, y por lo tanto el aspecto ético es sumamente relevante en estos elementos de investigación. El avance de la medicina hoy en día, sobre todo en el contexto en que nos encontramos en pandemia, porque la pandemia aún no se ha ido, si bien es cierto los casos han bajado muchísimo en esta tercera ola, que ya está, digamos, en una cresta hacia abajo, sin embargo, todavía no hemos salido de la pandemia. En estas circunstancias, la investigación se hace mucho más necesaria y sobre todo abordar nuevas estrategias para toma de datos, abordar nuevos mecanismos y nuevas formas de cómo acceder a información, pero manteniendo siempre y respetando los criterios éticos desde el punto de vista del acceso a las personas o del acceso a información, más aún utilizando los medios virtuales para dicha investigación. En ese sentido, pues, hoy día me han invitado a compartir el tema que recibe por título Ética en la investigación en ciencias de la salud. ¿Se aprecia la pantalla? ¿Me dicen si se aprecia la pantalla, chicos? Sí, doctor, sí podemos visualizarlo, gracias. Gracias. Gracias, Amanda. Bien, entonces, el tema que nos convoca esta tarde, más que una conferencia, yo lo veo siempre como un conversatorio en donde nos permita, pues, no solamente expresar las ideas centrales que he preparado, sino también generar en ustedes un espacio de reflexión, un espacio de análisis en esta temática
que a veces la vemos desde un ámbito tal vez meramente filosófico o tal vez que no puede articularse con la investigación y más aún en ciencia de la salud. Todo lo contrario, hablar de ética e investigación en ciencia de la salud hoy en día es cada vez necesario, urgente y creo no equivocarme, sumamente actualizable. Es decir, hablar de ética e investigación en ciencia de la salud nos permite interiorizarnos en nuestra propia realidad social, en nuestra realidad no solamente como institución, como universidad, sino sobre todo en nuestro ámbito social. Y ustedes, como estudiantes de medicina, el ámbito de estos elementos sociales en el campo médico tiene que estar muy bien articulado hacia la ética en la investigación. Entonces, antes de poder eh, trasladarle lo que he preparado, eh, permítame hacer una declaración de conflicto de intereses, porque si hablamos de un tema sobre ética e investigación, pues también hay que ser transparentes. Antes de iniciar esta ponencia, a la cual soy invitado, declaro que no tengo ningún conflicto de intereses en los contenidos que se van a disertar, la cual será con fines académicos y como aporte a este encuentro en este ciclo formativo que ustedes están organizando. Mi calidad de docente y sobre todo mi calidad de investigador. Bien, entonces partimos de una pregunta y la pregunta que nos debe siempre generar ese conflicto cognitivo es ¿qué es la ética? Eh, Muchos de ustedes pueden haber llevado ya asignatura de antropología filosófica o probablemente ya han llevado el curso de ética, ¿no? O probablemente el curso de bioética que está dentro de nuestro plan de estudios. En estudiantes de otras carreras de otras universidades también existen cursos de ética e investigación, cursos de ética médica o cursos de bioética. Es decir, eh, esta, eh, esta área de investigación, esta área de estudio, esta disciplina filosófica está articulada con los planes de estudio de las carreras de medicina humana en nuestro país, no solamente desde una base filosófica, sino sobre todo articulado a un elemento de la salud. Por eso es que generalmente está orientado hacia la ética médica o la bioética o la ética general o la ética de investigación. Pero siempre se parte de esta premisa, que es la ética. Entonces, la ética es una disciplina filosófica. Y esta disciplina filosófica, cuando hablamos de filosofía, pues a veces nos puede venir a la cabeza pensar, decir filosofía solamente es pensamiento, análisis de los hechos, valoración de un hecho. No, no solamente es eso. Hablar de disciplina filosófica es orientar nuestras acciones hacia algo trascendente, hacia esa búsqueda de la verdad en nuestro quehacer, en nuestro camino, como personas, como seres humanos, como miembros de una sociedad, como estudiantes universitarios, como parte de una familia. Y la ética, teniendo esa variante filosófica, está orientada hacia el estudio de actos humanos, buenos o malos, actos que pueden estar en la esfera de la bondad o en la esfera de la maldad. Pero ¿en relación a qué? En relación a la conducta del hombre. Y muchas veces podríamos pensar, entonces la ética vendría a ser lo mismo que la moral. Pues no. La ética basa su accionar, su enfoque epistemológico hacia el razonamiento, hacia el análisis. La moral orienta hacia la praxis, hacia la tradición, hacia la base de las tradiciones transmitidas de generación en generación, o tal vez hacia una transmisión de enseñanzas que puedan haber sido tomadas desde el propio contexto familiar, social o tal vez de índole religioso. Sin embargo, la ética no solamente va hacia ese enfoque, sino analiza el razonamiento del hombre,
valora los actos buenos o malos a la luz del razonamiento. Como se plantean por algunos autores, es la racionalización de la experiencia moral. Es decir, la experiencia moral, esas tradiciones, esas enseñanzas, tienen un elemento articulador con la racionalización de los hechos y la valoración de los mismos. Por lo tanto, es el conjunto de valores mínimos que una sociedad debe aceptar para poder vivir de una manera pacífica y bajo un respeto mutuo. Eh, Hoy en día, nuestra sociedad, somos testigos de una serie de situaciones que la aquejan, no solamente del contexto de las instituciones o las organizaciones públicas, sino también del mismo contexto de lo que el ciudadano día a día realiza con sus acciones. Muertes, asesinatos por sicariato, robo de celulares, corrupción, eh, relativismo, etcétera, son elementos que fragmentan cada vez más esa convivencia pacífica y ese respeto mutuo que debe existir en toda sociedad. Y lamentablemente esto pasa por una minimización, por una reducción de la ética en el actuar de las personas, de los seres humanos, y de ver en la ética solamente como eso, un ámbito filosófico, y no hacia una praxis, hacia una filosofía práctica de la vida. Por eso es que es muy importante que cuando lo articulemos con la investigación y más en salud, partamos siempre de ese análisis, ¿no? Como lo que usualmente solemos plantear en la estrategia FINER cuando se va a diseñar una propuesta de investigación. Si el estudio que voy a desarrollar, si la investigación que pretendo hacer es factible, innovadora, es relevante, es ética. Entonces, esa ética tiene que ser un bastión, tiene que ser una base de plataforma para poder entender cómo esa investigación va a estar orientada hacia el bien y los resultados que yo pueda obtener de esa investigación van a poder ser trasladados para o bien solucionar o bien aportar a una realidad de salud pública en determinados contextos o en determinados escenarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los modelos de esta ética civil, esa ética que debe acompañarnos en una coexistencia social, en esa tolerancia, en ese respeto que debe converger en nuestro quehacer profesional y sobre todo académico estudiantil. Entonces, entendiendo esa base de la ética, podemos nosotros orientarlo luego hacia la definición y el estudio de la bioética para poder entender cómo la ética va a argumentar su accionar y cómo la ética va a ayudar a dilucidar los aspectos de la investigación en el ámbito de la salud. Pues bien, hablar de bioética es hablar históricamente de la ética médica. ¿Por qué? Porque la bioética, bajo su concepción inicial, nace de la ética médica. Ética médica tradicional que tiene sus sustentos en la ética de aristotélica, la ética hipocrática y también bajo el aporte de filósofos, digamos, cristianos que le dieron un matiz mucho más personalizado, como el caso de Santo Tomás de Aquino, como el caso de San Agustín. Entonces, esa orientación de la ética o ese tránsito de la ética hacia la ética médica, de la bioética, siempre se surgió y se desarrolló en ese escenario natural de la relación médico-paciente. Van Rieselpotter, en el año 1971, plantea sus primeros elementos y sus primeros principios de la bioética como un puente hacia el futuro, ¿no? Es decir, la unión entre la disciplina entre dos mundos, el mundo de la investigación, de la ciencia de los hechos, con el mundo de los valores y sobre todo del ámbito particular de la ética. Por eso, para Potter, él planteaba que existe una bioética global que no solamente permite interiorizar valores en las decisiones científicas experimentales, sino en ese mismo contexto el rol de la sociedad y sobre todo el cuidado del ambiente.
un aspecto que hoy en día ha sido desde otro ámbito y de otra vertiente eh, puesto en el centro científico por sí, en donde pues, se hace alusión a ese respeto por el cuidado. Entonces ya Potter en el año 71, cuando él plantea la necesidad de incorporar estos elementos éticos y bioéticos en el mundo de la ciencia, en el mundo de los hechos, de la experimentación, más el mundo de los valores y de la ética, pues converge en lo que él plantea como una bioética global que no solamente está asociada a las conductas de la persona en el ámbito de la investigación, sino sobre todo en el escenario natural que es en la ecología y el medio ambiente. Surge una primera definición formal de la bioética en la Enciclopedia de Bioética en el año 78, como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de la ciencia, de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Entonces, ya hay un primer planteamiento, una primera acepción conceptual de a dónde va la bioética, como ustedes pueden deducir de esta primera definición, es que plantea un estudio sistemático. Cuando hablamos de sistematización, pues hablamos de todo un proceso ordenado que sigue un método científico, una posición epistemológica propia, pero orientado ¿a quién? Orientado a la conducta y en de las ciencias lógicas y sobre todo de la salud. Siempre, siempre bajo la luz de los valores en definiciones de bioética. Y quiero resaltar principalmente una de la doctora Elena Postigo, que plantea que la ética es un estudio sistemático, nuevamente aparece el término sistemático, pero aquí le agrega un elemento adicional que es la interdisciplinariedad, sistemático interdisciplinar, de las acciones del hombre sobre la vida humana, vegetal, animal, considerando sus implicancias antropológicas y éticas con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras generaciones y el ecosistema, para encontrar una práctica o elaborar una normativa jurídica adecuada. Entonces, la doctora Elena Postigo, una gran investigadora en bioética, eh, ya hace esta definición que personalmente pues veo que intersecta muy bien elementos de nuestro entorno natural, porque no solamente habla de las acciones del hombre sobre otros hombres, sobre la vida humana, sino también sobre la vida vegetal y animal, ¿no? Teniendo en cuenta su valoración antropológica y ética. Pero también acá está el otro elemento fundamental que es el razonamiento, ¿no? Y sin dejar de lado, como hemos dicho hoy en día, un elemento fundamental que tiene que ver mucho también con la salud ambiental, que es la salud de los ecosistemas y cómo se ve esto para las generaciones futuras, ¿no? Y la otra definición que también me pareció interesante es la definición del doctor Francisco León Correa, que él plantea que la bioética es la búsqueda ética aplicada a cuestiones planteadas por el progreso biomédico, que otros acentúan los aspectos sociales y comunitarios. Por lo tanto, aquí para él la bioética es el estudio interdisciplinario del conjunto de condiciones que exige una gestión responsable de la vida y la persona humana en el marco de los rápidos y complejos progresos del saber, perdón, y de las tecnologías biomédicas y biotecnológicas. Entonces aquí ya hay otro elemento también fundamental, ¿no? Que es, ya hablamos acá de tecnologías biomédicas, hablamos de biotecnología, entonces ya son otros elementos que se van incorporando y por lo tanto vemos que esta bioética basada en la ética pues tiene una orientación hacia ámbitos científicos y tecnológicos muy fuertes. En esta pequeña línea histórica vemos los elementos que dieron lugar al nacimiento de un enfoque ético hacia la investigación y evidentemente a la aparición posterior de esa ética médica y posteriormente de la bioética. Desde el estudio de la sífilis en el año 32, en el año 30-32, cuando recién comenzó en el siglo pasado,
Luego, en la Segunda Guerra Mundial, en donde se cometieron una serie de atrocidades y genocidios, pasando por otras tragedias de índole de salud, como es la tragedia de la talidomida, también el 62, y el término de la investigación con sífilis en los años 70, que se expusieron pues a muchas personas a esta enfermedad sin el consentimiento adecuado. Esto dio lugar pues al famoso caso de Tuskegee, que ha sido muy documentado a lo largo de estos años para darle el valor de lo que implica la ética en la investigación. Y luego la aparición de documentos como el informe Belmont en el año 79 o las guías IOMS en el año 82, en paralelo pues la regulación de la FDA sobre investigación con seres humanos, ¿no? O las investigaciones asociadas a las buenas prácticas clínicas, ¿no? Y la aparición de mayores necesidades de investigación y las cuales necesitan ser eh, planteadas también con un criterio ético. Entonces, el primer fundamento para poder entender de dónde va esa ética hacia la investigación parte de la experimentación humana sin fundamento. Es decir, la investigación que tiene que ver con la experimentación con prisioneros, con grupos de alta vulnerabilidad social y en el ámbito de la salud. Y aquí citamos pues los casos como es el famoso caso de Tuskegee, como hemos dicho, o de la investigación sobre Willowbrook o sobre las investigaciones vinculadas en Brooklyn, a Estados Unidos. Y en países en desarrollo sobre el uso de experimentación con placebo en la ZT en África cuando se iniciaron estudios frente a VIH-Sida y otras investigaciones, propuestas de estudios como Sulfaxin contra placebo en Perú, Bolivia, México, Guatemala, reclutamiento de prisioneros, instituciones, etcétera. Entonces, todos estos casos están documentados, ¿no? Hay mucha información al respecto, pero en esencia lo que se debe rescatar de acá es que la experimentación humana sin fundamento fue uno de los primeros argumentos que dio lugar al nacimiento y a la consolidación y a la necesidad de incorporar la ética en la investigación. Por otro lado, nos encontramos con lo que implica investigación en salud, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de investigar? Pues es producir conocimiento, conocimiento que puede ser generalizable para mejorar situaciones de salud, para mejorar el bienestar de las personas y aumentar la comprensión de la biología humana dependiendo del contexto y del ámbito de la investigación. Los estudios siempre van a ser los seres humanos. Si no son investigaciones de tipo experimental, ensayo clínico, pues pueden ser, pues muy bien pueden ser investigaciones observacionales o investigaciones descriptivas, pero siempre están asociadas con seres humanos. Entonces la bioética nace de ese conflicto entre los adelantos tecnológicos de la biomedicina y el resto de la necesidad de incorporar avances técnicos científicos nos debe motivar a entender la importancia de la bioética y de la ética y la bioética de investigación. Así lo avalan numerosos códigos y declaraciones internacionales. De 1948, la Declaración de Helsinki, que fue planteada por la Asociación Médica Mundial, que tenía una serie de actualizaciones a lo largo desde que se salió por primera vez en 1964, que nace en 1979, donde plantean los primeros principios. Las pautas nacionales para la investigación biomédica en seres humanos, conocido como las normas SIOMS, o las operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica, planteada por la OMS y la OPS, que es del año 2011. Días antes y que ayudan al fortalecimiento de la conformación y estructura de los comités de ética e investigación. Y finalmente la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos planteada por la UNESCO, que también pues da un sumamente importante y sobre todo actualizado al uso de los principios éticos en investigación. En esta otra línea de tiempo vemos cómo en nuestro país, concretamente
han ido apareciendo situaciones particulares, leyes que han ido fortaleciendo el elemento ético de las investigaciones. Y aquí debo precisar que el ente rector en materia de investigación en nuestro país es el Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud tiene una producción muy vasta en lo que son reglamentos y mecanismos de la conformación y accionar de los comités de ética de investigación a nivel nacional, sean que funcionen estos en centros de investigación, en hospitales o también en facultades de medicina en las universidades, cuya recientemente se ha planteado pues la necesidad también de integrar a estos procesos de vigilancia y acreditación por parte del Instituto Nacional de Salud a estos comités, ¿no? Antes se evaluaba y o acreditaba a los comités de ética de investigación de hospitales, pero ahora también ha sido incorporado la opción de poder evaluar y o acreditar a comités de ética de investigación de facultades de medicina o de universidades. Entonces, esta es la normativa que existe en bioética de investigación en nuestro país. Y ahora vamos entrando un poco más de manera específica al motivo de este conversatorio, y es cómo se aplica esa ética y esa bioética en el ámbito de la investigación en salud. Eh, la ética y la bioética guían la actividad de la investigación en salud. Y no solamente la actividad de investigación en salud, sino también aquellos métodos terapéuticos que puedan ser utilizados en determinados tipos de investigación, teniendo en cuenta siempre el respeto de la persona, del sujeto de investigación, ¿no? Con la finalidad de que no se transgredan ciertos derechos de las personas que son investigadas por alguna situación de salud en particular. Y entonces esta aplicación se ve desde dos vertientes. Por un lado, el rol de los comités de ética de investigación, que le dan ese soporte ético a la evaluación de un proyecto de investigación antes de su ejecución, y el uso correcto del consentimiento informado si fuese el caso, ¿no? Hoy en día, pues, mediante las redes y los medios virtuales tecnológicos, se ha permitido facilitar consentimientos informados para ciertas investigaciones a una serie de personas, participantes, y lo que siempre se trata de buscar es que se garantice la confidencialidad, se garantice en algunos casos el anonimato, dependiendo del tipo de investigación, pero sobre todo que se perciba la voluntariedad y la capacidad de respuesta del sujeto de investigación en la aplicación del consentimiento informado. En ese sentido, los principios éticos de investigación o principios bioéticos que rigen el actuar de una propuesta de investigación pasan por cuatro áreas, cuatro principios tal vez muy conocidos por ustedes, pero que muchas veces lo vemos de una visión muy superficial o tanto sesgada, sin embargo, tiene trascendencia también si hacemos un análisis antropológico de cada uno. Me refiero al principio de beneficencia, el principio de justicia, el principio de no maleficencia y el principio de autonomía. Cada uno de estos principios tiene un enfoque particular, perdón, y este enfoque particular tiene que ver con el beneficio que recibirán los pacientes, con la aplicación de criterios justos para su incorporación a una propuesta de investigación, el no hacer daño a los pacientes y la autonomía o la capacidad eh, la capacidad de poder valorar su autonomía y su voluntariedad. En ese sentido, pues este modelo de los principios, o modelo principalista, que fue propuesto en el informe Belmont y desarrollado por dos investigadores médicos y filósofos, Buchan y Childress, se fundamenta en estos cuatro principios, ¿no? La beneficencia como todo acto ético que debe ser benéfico tanto para el agente investigador como para el paciente. La no maleficencia, que no solamente es no hacer daño, sino es que el ser humano nunca debe ser perjudicado ni directa ni indirectamente para lograr un determinado fin. La autonomía que está orientada a esa relación médico-paciente o enfermo profesional de salud, básicamente hacia la puesta en práctica del consentimiento informado, valorando su capacidad de autodeterminación, su libertad de elección y sobre todo respetando
siempre la vida y dentro del ámbito personal. Y la justicia, donde todas las personas pues, deben ser tratadas de manera similar, no se debe hacer discriminación de ningún tipo, ¿no? Porque nos basamos en la dignidad y todos los seres humanos tenemos dignidad. Un modelo ético que enfoca hacia la investigación y que también permite dar elementos claros de su análisis es el modelo personalista. La bioética, por tanto, personalista, tiene una fundamentación antropológica y ontológica que permite, pues, orientar su accionar hacia valores universales. Por lo tanto, la libertad y la autonomía necesitan tener límites y los cuales están asociados con el bien de la persona, ¿no? Y la persona humana es un fin en sí misma, ¿no? Por lo tanto, exige respeto incondicionado y de inviolabilidad, porque es una unitotalidad corporal y espiritual. Esta es la metodología de investigación que se utiliza en la bioética personalista. La valoración científica de cualquier acto o hecho de investigación se sustenta en esos tres enfoques del triángulo, en esos tres puntos del triángulo, que es el análisis científico-biológico, básicamente el análisis médico de cualquier caso que se presente, el análisis ético-antropológico y el análisis jurídico desde el punto de vista legal, ¿no? Es decir, la conformación de leyes que también amparan al accionar del investigador a la luz de este modelo personalista. Y todo, como ustedes ven, se rodea en función de la persona humana y del entorno. El otro modelo es el modelo de la ética de las virtudes. Y el modelo de ética de las virtudes no solamente se sustenta en una valoración ética, que es el juramento hipocrático, sino también por los aportes de grandes filósofos como fueron Aristóteles, Platón o Santo Tomás de Aquino. Aquí entra en juego la aplicación de las virtudes que hoy en día los médicos y los estudiantes de medicina o los investigadores eh, deben ponerlo más sobre ciertas investigaciones, porque no solamente está en juego el prestigio, sino también, sobre todo, la protección de las personas o sujetos de investigación y que las condiciones que se den para tal o cual investigación sean las idóneas, ¿no? Si a eso se comprometió el investigador. Por lo tanto, la virtud es capaz de tener una visión enriquecedora como un hábito operativo bueno, y las virtudes pues son ese patrimonio moral del hombre que lo ayuda a comportarse bien para que en el ejercicio de su libertad ese comportamiento no solamente quede en él, sino sea trasladado a su entorno, a su sociedad. El desarrollo científico y tecnológico, por lo tanto, es necesario que no solamente quede en el campo médico-biológico, sino cómo orientamos esas nuevas concepciones éticas morales hacia la investigación en salud y al quehacer profesional. En ese sentido, pues los principios éticos del investigador permiten que los investigadores o los equipos de investigación vuelvan a revalorar la importancia y la necesidad de la honestidad, la legitimidad en una propuesta o una publicación científica, la precisión o la imparcialidad en las contribuciones de la propuesta de investigación, la competencia y la objetividad en la revisión por pares, la declaración transparente sobre el conflicto de interés, protección de participantes en la investigación, cuidado de animales, adherencia a responsabilidades dependiendo del tipo de investigación y el equipo que se tenga. Por otro lado, las conductas impropias en investigación, que tienen que ver también con un enfoque ético, están conductas como la fabricación, que es la creación intencional de datos, la falsificación, que es la manipulación de materiales de investigación, ¿no? Pérdida de resultados, etcétera, y el plagio, que es la apropiación intencional de una idea, proceso, resultado, palabras de otra persona sin el crédito apropiado como si fueran de uno mismo o si fueran propios. Entonces son los tres tipos de conducta más comunes en el ámbito de la investigación, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel de posgrado o de investigaciones ya a nivel profesional. La fabricación de datos, la falsificación y el plagio. Ayer leí un artículo sobre la necesidad de que en educación médica pues sean consideradas cada vez más
los principios éticos hacia la investigación en educación médica. Y pasa por el hecho también de que muchas veces a nivel académico se cae en plagios no intencionales, ¿no? Y es justamente porque a veces se desconoce la forma o las estrategias adecuadas para que un estudiante pues, pueda recopilar información, la cite adecuadamente y los datos que pueda obtener también sean parafraseados o citados, ¿no? Entonces, generalmente estas son prácticas muy comunes, en algunos casos con intención, en otros sin intención, pero justamente está en detectarlas a tiempo para que se puedan corregir y mejorar la conducta del investigador. Entonces, en este gráfico vemos, ¿no? Por un lado, la integridad científica, lo que pesa, ¿no? Versus la mala praxis en investigación, que es lo que acabamos de mencionar. Muchas veces la mala praxis, la balanza se debe inclinar hacia la integridad científica. A veces se inclina hacia el otro lado, pero cuando la integridad científica está claramente resuelta y está claramente identificada, entonces es más objetivo su aplicabilidad y su importancia, más que dejar la puerta abierta para que entre la mala praxis. Entonces, llegamos al rol de los comités de ética de investigación. O sea, la ética de investigación no solamente tiene su accionar en principios por parte del investigador y en principios éticos que el investigador debe cumplir, sino además que existen un grupo de profesionales en cada institución que se denomina Comité de Ética de Investigación. Perdón. En este Comité de Ética de Investigación, pues, se evalúan, se analizan las propuestas, proyectos de investigación antes de su ejecución y posterior divulgación. Entonces, ciertamente en estos comités la idea es que un proyecto o una investigación pueda ser publicado, ¿no? En revistas ahora, sobre todo las famosas revistas de alto impacto. Sin embargo, es importante que se determine la importancia de esto, ¿no? La importancia de cómo incorporar estos elementos, ¿no? Al Comité de Ética de Investigación para que así los problemas o los análisis que tengan que hacer de tal o cual proyecto, pues tengan realmente el asidero que requiere para una evaluación ética. Entonces, el Comité de Ética de Investigación, pues, se fortalece en realidad todo el proceso de investigación y los antecedentes de un comité de investigación se basan pues, en el Código de Nuremberg, en la Declaración de Helsinki, en el informe Belmont. Por lo tanto, los comités de investigación surgen como una necesidad de controlar la investigación y el apoyo sanitario, evitando abusos en las poblaciones débiles, controladas, no la posible falta de rigor científico, metodológico, y en todos estos procesos se defiende siempre la dignidad y el respeto de la persona. En ese sentido, pues, hablar de ética de investigación no solamente hemos dicho pasa por la aplicación de principios, sino también por la discusión de la puesta en marcha de un comité de ética e investigación, evalúa los aspectos metodológicos, éticos, propios del proyecto de investigación, para que así pueda existir una conclusión adecuada y sobre todo que exista los procesos claros en relación a ese tema. Bien, entonces esto es lo que yo tenía preparado para esta tarde. Muchas gracias por su atención y estoy gustoso a preguntas o comentarios que se puedan presentar en relación a este tema. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Antero, por su tiempo. Chicos, cualquier duda o consulta, el doctor está dispuesto a responder todas sus dudas y también aclarar algunas cositas que tal vez necesitemos reforzar. Así que lo escuchamos a cada uno de ustedes. Recordar que al finalizar de esta ponencia, pues va a haber un pequeño sorteo con los que estén presentes. ¿Alguna consulta, chicos? Igualmente, tener en cuenta y agradecer al doctor Antero por su contribución a este bonito y constructivo webinar, ¿no? Y también se le va a hacer un alcance respectivo de un certificado por su participación, doctor, en agradecimiento por su tiempo hacia la investigación en pregrado. Muchas gracias.
Gracias, gracias María Claudia. Cualquier inquietud me la pueden hacer saber. Estoy gustoso de poder responder o ampliar algún elemento que tal vez no haya quedado claro en relación al tema que nos ha convocado esta tarde, ¿no? Bueno, por ahora creo que no hay ninguna duda. La explicación del doctor también ha estado bastante clara. Agradecerle a usted, doctor, por su tiempo y dedicación para con nosotros como sociedad. Siempre está predispuesto a cualquier duda que le podamos consultar. Y de todo ello, todos nos hemos estado muy agradecidos con usted. Como le comento, entre el día de hoy y mañana le estaré pasando certificado por su agradecimiento el día de hoy por su participación. Y pues nada, solamente decirle muchas gracias por su tiempo y también a los participantes por Gracias. su asistencia. Muchas gracias, Amanda, por la invitación. Gracias a los chicos que se han conectado por esta vía o por la enlace con YouTube. Este, ustedes tienen mi correo. Creo que a muchos de ustedes les he enseñado. Entonces, me conocen, ¿no? Tienen mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto poder orientarles en cómo aplicar estos principios éticos en sus propuestas de investigación. Recuerden que una propuesta de investigación no solamente se revisan los criterios éticos, sino, como hemos dicho, todo el proyecto de investigación, todos los elementos que conforman el proyecto de investigación, desde su marco teórico, desde su pregunta de investigación, sus objetivos, su metodología, todo está articulado, porque si es una metodología que no está claramente determinada, pues ya se incurre en una falta ética. Si no hay, no hay una explicación de cómo va a ser el acceso y el proceso de la información, cómo voy a tomar datos a una determinada población o muestra, ya se incurre en una falta ética, un principio ético que tiene que ver con la beneficencia, un principio ético que tiene que ver con la aplicación del principio de justicia, etc. Entonces, todo ello forma parte de los aspectos éticos en la investigación. Por lo tanto, todo el proyecto de investigación es, no solamente se debe enfocar de una visión metodológica, sino también sobre todo desde el punto de vista ético. Y sobre todo si es un proyecto de investigación en salud. En ese sentido, pues cuando ustedes tengan esa oportunidad de diseñar sus propuestas de investigación y lo presenten a un comité de ética de investigación, son los elementos sobre los cuales se les va a evaluar y se les va a valorar el proyecto. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier orientación, tiene mi correo y estoy gustoso a poder hacer, orientarlo si así lo desean. ¿Ok? Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias a los organizadores. Gracias a los chicos por conectarse. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes. Y a los chicos, agradecerles por su participación y ahorita se les está enviando el link de registro para el sorteo respectivo. Así que espero lo puedan completar. Damos unos minutos para que lo puedan llenar y realizamos el sorteo respectivo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, chicos, damos unos minutos para poder registrarnos y así poder realizar el sorteo respectivo. Como sabemos, es una USAMEDIC y es media beca de Prima Lenguas. Así que esperamos que todos ustedes puedan llenar el link de registro. Muchas gracias.
Listo, chicos, creo que ya estamos todos. Ahora comparto para que podamos hacer el sorteo respectivo y pues seamos ganadores. Vamos a saber también quiénes son los ganadores de los auspicios. Ahorita comparto pantalla, un momento, por favor.